Bueno, muchachos, buenos días tengan. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal su semana? Bueno, importante, muchachos. Bueno, esta semana, como ya saben, es semana de refuerzo, ¿cierto? Entonces, lo que se va a hacer en estas 2 semanas consiguientes es que se van a reforzar temas que ya, o sea, que ya vimos en el segundo periodo, ¿no? Entonces, como refuerzo, pues vamos a ver cuáles fueron prácticamente los temas que tuvimos en cuenta. Pero antes de eso, muy importante, muchachos. Bueno, esto, como bien saben, la plataforma, y yo ya les había dicho la semana pasada, yo les dije que a partir del lunes de esta semana les iba a habilitar la plataforma. O sea, pues yo pensé que tendríamos plazo para, como docentes, para entregar quienes pasan a plan de mejoramiento hasta el viernes, pero lamentablemente en una reunión se decidió que solamente va a haber plazo eh, en el caso de nosotros los docentes, para entregar quienes pasan a plan de mejoramiento hasta este miércoles al mediodía. ¿Qué pasa entonces? Que entonces solamente tienen el lunes, que fue ayer, y pues tienen el día de hoy, martes, ¿cierto? Y tienen mediodía del miércoles. ¿Para qué, profe? Para que entreguen trabajos que tienen atrasados. Bueno, personas que están debiendo trabajos de semanas anteriores. Entonces es muy importante que por favor entreguen esos trabajos antes de que se venza el plazo, ¿listo? ¿Entendido por esa parte? Entonces, las semanas, como les digo, desde el lunes, bueno, de hecho desde el domingo en la noche, ya quedaron habilitadas todas las semanas para que ustedes puedan, ¿qué van a hacer entonces? Como por cuestiones de tiempo no alcanzan a presentar también el quiz y pues ya la plataforma no, o sea, no, como tal, o sea, yo les habilité la plataforma para que descarguen los talleres, bueno, los talleres que tienen pendientes. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, si están debiendo trabajos o tienen bueno, talleres pendientes, lo que van a hacer es que van a ir a la plataforma y los descargan, ¿listo? Hay estudiantes que me han enviado trabajos, pero me han enviado muy poquiticos. Estudiantes que pues, me estaban debiendo, pero pues me han enviado, digamos, 4 o 3 trabajos nomás, y pues ya recuerden que ya prácticamente llevamos como 8 trabajos, ¿no? Entonces, muy importante que por favor se pongan al día. Si necesitan preguntarme, profe, yo qué semana les estoy debiendo, entonces en el transcurso de hoy, todo el día, hasta el miércoles, entonces les voy a estar contestando. Ya saben, ya me imagino que ya todo el mundo cuenta con todos mis, bueno, los contactos, cómo contactarme, ¿no? Entonces, si no, ya vamos a revisar. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla y pues, si ven, como pueden ver, pues yo tengo acá la plataforma como si fuera un estudiante, ¿no? Entonces aparecen habilitadas, como pueden ver, todas las semanas hasta la última, que fue la de Reading Exercises, que fue la que vimos esto. Ah, no, perdón, que fue la última, es esta de acá. ¿Ves? Esta de acá, There Was y There Were, ¿no? Esta es la última semana que vimos, entonces, de hecho, todas estas semanas son las que vimos en el segundo periodo, ¿no? Importante en la parte de acá, contacto docente, ¿no? Ya la mayoría saben, pero si no lo saben, pues vamos a ver, hacer un recorderis rapidito, que en contacto docente pueden encontrar mi nombre completo, el correo institucional inglés @liceoan.edu.co, ¿no? Y pues mi número de celular o WhatsApp personal, ¿no? Que pues ya a estas alturas yo me imagino que ya todos los estudiantes tienen mi número celular o mi número de WhatsApp, bueno. Pero si llegado el caso no lo tienen, entonces ahí está, ¿no? Importante, cuando terminen los talleres que tienen pendientes y me van a enviar talleres atrasados, muy importante que por favor, muchachos, que por favor me envíen al correo, bueno, al correo los talleres, no me los vayan a enviar por WhatsApp, porque como me llegan tantos mensajes de tantos estudiantes, que profe, que esto, que lo otro, entonces como me escriben tantos estudiantes, muchas veces de pronto me escribiste y pum, me mandaste el trabajo, de pronto no estoy en la casa, lo alcanzo a revisar por encimita, pero luego me llegan más mensajes y pues se va archivando, ¿no? Entonces van bajando, van bajando. Cuando yo llegue a la casa, a mí se me olvidó que ustedes de pronto me envió trabajos, ¿no?
Entonces, pues como el mensaje va a estar tan abajo, pues no me voy a fijar cuando revise el WhatsApp nuevamente, ¿no? Mientras que si me lo envían al correo, pues ahí va a quedar inmediatamente, pues al WhatsApp sí solamente pues las cosas lo que necesiten, cualquier cosa, profe, necesito ayuda en tal otra, tengo una duda, una inquietud con esto, con lo otro, lo que necesiten, pues me preguntan por el WhatsApp, ¿no? Pero para enviarme trabajo como tal, sí es mejor que me los envíen al correo, porque cuando yo abro el correo ya inmediatamente pues ahí aparece el mensaje, ya en primera fila, ¿no? Digámoslo así, esto, donde o sea, cuando yo abro el correo prácticamente es porque voy a calificar trabajos, ¿no? Entonces, muy importante que por favor si me envíen los trabajos por el correo, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a la página donde estábamos anterior y pues vamos a revisar cuáles fueron los temas que se vieron durante el segundo periodo, ¿no? Como tienen acá, tenemos el condicional cero y el condicional uno, ¿no? Que los vimos en el segundo periodo. Lo que prácticamente tiene como más relevancia en este segundo periodo, lo más importante como para hacer refuerzo, vendría siendo esta parte del presente perfecto, ¿no? Que es un tiempo verbal complejo, ¿cierto? Entonces, para hacer un refuerzo, o sea, vimos la parte afirmativa, la parte negativa y la parte interrogativa, ¿cierto? También vimos el there is y el there are y el there was y el there were. Ese también vamos a hacer un pequeño refuerzo en un momento. Y pues al final pues tenemos acá la lectura que hicimos, ¿no? Lo del medio ambiente, recuerden lo de la abejita, lo de la importancia de la abeja de la miel, cómo influye en el medio ambiente, cómo, o sea, la importancia en la polinización de prácticamente todos los vegetales, frutas, árboles, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia tiene la abejita? Todo eso lo vimos en esa lectura, ¿no? Que era la transversalización de medio ambiente, ¿cierto? Entonces, muchachos, para empezar vamos a hacer un refuerzo del tema como más importante, más relevante en este segundo periodo, que fue el presente perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar acá a revisar, a hacer un pequeño recorderis del presente perfecto simple, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos? Recuerden para qué utilizamos este tiempo verbal, ¿cierto? El presente perfecto, present perfect, se utiliza para referirse a acciones que empezaron en el pasado y que continúan en el presente. En español esto equivale a la mayoría de sus usos del pretérito perfecto. En el español, el pretérito perfecto, ¿cuál es? Cuando tú dices yo he comido, tú has comido, él ha comido, ¿cierto? Colocamos, digamos, mejor dicho, en esta estructura tenemos pues el sujeto, yo, tú, él, un auxiliar, que es el auxiliar haber, yo he, tú has, el ha, ¿cierto? Y va un verbo, este verbo es auxiliar, ¿no? El verbo tú, yo he, tú has, el ha es un verbo auxiliar en ese caso. Y pues el verbo principal viene a ser el que está después, que en español son los verbos que terminan en ado, ido, ¿cierto? Yo he comido, yo he jugado, él ha comido, él ha jugado, ¿cierto? Ado, ido, terminan los verbos. Entonces tiene el sujeto, el auxiliar y el verbo principal, ¿cierto? ¿Cómo pasamos esto al inglés? Entonces, como ejemplo, they have painted their bedroom. Ellos han pintado su habitación, ¿cierto? O en el caso de tercera persona, porque como pueden ver acá, recuerden que es muy importante el have y el has, ¿no? La diferencia y cómo, bueno, porque aquí se le coloca have y porque acá se le coloca has, ¿cierto? Ya vamos a ver en un momento por qué. Entonces, en este caso, they have painted their bedroom. Ellos han pintado su habitación. She has written several novels. Ella ha escrito varias novelas, ¿cierto? Several novels. Aunque se llame presente perfecto, no es un tiempo del presente, sino del pasado, ¿no? Cuando tú dices yo he estado, ¿cierto? Es porque estuviste antes, ¿cierto? Yo he comido, es porque algo que hiciste en pasado, ¿cierto? Pero pues como tal se llama presente perfecto, ¿no? La forma afirmativa, muchachos, entonces, lo primordial. ¿Cómo hacer oraciones con la parte afirmativa? Entonces tenemos el sujeto, I, you, he, she,
it, etcétera. Luego, que es yo, tú, él, ella, etcétera. El auxiliar, que en este caso pues tenemos el have y tenemos el has, ¿cierto? Entonces, después va el verbo en pasado participio. Pasado participio, ¿no? Los verbos en participio, recuerden que en inglés los verbos tienen tres conjugaciones. Bueno, cuatro con la parte del continuo, ¿no? Pero como tal, los verbos, o sea, aparecen la parte infinitiva, pasado y participio, que son las tres más importantes. Entonces, si ustedes buscan, digamos, list of verbs in English, vamos a encontrar que por lo regular siempre aparecen, o sea, aparecen líneas de cuatro, ¿no? Porque aparece, bueno, no, acá no. Sí, bueno, como por lo menos en esta, ¿no? Aparece verb form, que es la forma infinitiva, la past simple y la parte de participio. Siempre, casi siempre, es de esta manera, ¿no? Es que acá casi no se alcanzan a ver. ¿Sí ven? Infinitivo, pasado y participio. Este pues ya es como el significado en español, ¿no? La traducción. Entonces, la que nos interesan es la parte participio, porque en español, como les decía, en español el participio son los verbos que terminan en ado, ido. Entonces, esta línea de acá es la que vamos a utilizar, ¿cierto? Por lo menos el verbo to be. Be es normal, was, pasado o were, y participio been, la B, la E y la N. Been, ¿cierto? Entonces, de esta manera, sabiendo que utilizamos la parte participio, volvemos acá, ¿cierto? Entonces, acá vemos been, ¿cierto? Que era el verbo to be, pero en la parte de participio. Entonces, si yo digo por lo menos, I have been, ¿cierto? I have been, yo he estado, ¿cierto? Yo digo, you have been, tú has estado, ¿cierto? Pero yo quiero decir por lo menos ella ha estado, ¿cierto? ¿Cómo lo diría entonces? She have been, ¿así? ¿Lo diría? Pues no, muchachos. Solamente para las terceras personas del singular, que son he, she y el it, ¿cierto? Que ya lo hemos visto, él, ella y esto. Solamente para esos, en lugar de utilizar el have, vamos a utilizar el has. Bueno, entonces si yo quiero decir él ha estado, bueno, ella ha estado, ¿cierto? Que es el ejemplo que hemos puesto. No voy a decir she have been, sino que voy a decir she has been, ¿cierto? Si yo quiero decir él ha estado, yo diría he has been, ¿cierto? Entonces, como podemos ver acá, has para las terceras personas, ¿cierto? Y acá have para las demás, ¿no? Yo he, tú has, nosotros hemos, ellos han, todas esas las que siguen, lo utilizamos have. ¿Listo? Ella ha estado, pero falta un complemento, ¿cierto? Yo he estado, digamos, en México. I have been in Mexico, ¿cierto? Yo he estado en México. I have been in Mexico, suponiendo, ¿cierto? Ella ha estado en Brasil, por lo menos, ¿cierto? She has been, en este caso, in Brazil, ¿cierto? He has been in Brazil. Él ha estado en Alemania. He has been in Germany. He has been in Germany. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura, como pueden ver, muchachos. Sujeto, auxiliar has o have, dependiendo de la situación. El verbo en participio y complemento, ¿cierto? He has been in Germany, ¿cierto? Esa es la parte afirmativa. Bueno, muchachos, que la parte cuando dices que sí has estado haciendo algo.
La parte negativa, vamos a ver ahora. Sencillo. Es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Es para decir que, digamos, esta vez yo quiero decir que yo no he estado en México, ¿cierto? Entonces, tenemos sujeto, otra vez, como siempre. Yo, tú, él, ella, I, you, he, she, it, etcétera. Que cambia en el negativo y el afirmativo. El auxiliar va acompañado de la negación. Entonces, en este caso, pues, esto tenemos el have y luego el not. I have not, yo quiero decir, no, yo no he estado, ¿cierto? I have not been, ¿cierto? Le agrego la negación not entre el verbo auxiliar y el verbo principal, ¿no? I have not. Tú no has estado. You have not been, ¿cierto? Entonces, pero si yo quiero decir ella no ha estado, she has, recuerden que en este caso va el has not been. ¿Listo? Él no ha estado. He has not been. ¿Listo? Bueno, entonces como podemos ver, acá auxiliar y negación, auxiliar y negación, auxiliar y negación, auxiliar y negación, ¿cierto? Acá es have not, porque como estamos hablando, no estamos hablando de terceras personas. Y acá es has not, porque sí estamos hablando de terceras personas del singular, ¿no? Has not y has not. Sencillamente, si quieres colocar, o sea, hay una parte que se llama contraction. Entonces, ¿qué son las contracciones? ¿Qué es una contracción? Son dos palabras que se pegan para formar solamente una. Entonces, has not es lo mismo que hasn't, ¿cierto? Si ven que es como si se pegara el has con el not, sino que queda hasn't, ¿listo? Entonces, en lugar de colocar, en este caso, have not, quedaría haven't, ¿cierto? Haven't. I haven't been. Significa lo mismo que decir I have not been. You have not been. You haven't been, ¿cierto? En este caso, she has not been. She hasn't. ¿Listo? O he has not been. He hasn't been. ¿Entendido? Bueno, entonces esa sería prácticamente la parte negativa. Bueno, ahora vamos a ver la parte interrogativa. Bueno, bueno, por acá, ¿dónde está? Acá la parte interrogativa. Bueno, vamos a enfocarnos en la parte interrogativa ahora. ¿Qué cambia cuando vamos a hacer una pregunta? Yo quiero preguntar, ¿he estado yo? Bueno, esto suena raro, ¿no? ¿Has estado en México para referirse a tú? ¿Has estado en México? ¿Cierto? Entonces, acá, en este caso, va primero el auxiliar, ¿no? Recuerden, primero para preguntar va el auxiliar en este caso, ¿no? Después sí va el sujeto, yo, tú, él, ella, esto, nosotros, etcétera, ¿no? Va el sujeto después y después el verbo en participio, ¿no? Participio, el verbo. El verbo principal va en participio. Entonces, teniendo en cuenta esto, auxiliar primero, ¿cierto? Have, porque nos referimos a tú, ¿cierto? Tú has estado en México. Entonces, you, que es el sujeto, have you estado, been, el complemento. Have you been in Mexico? ¿Has estado en México? Pero si yo quiero preguntar, ¿él ha estado en México? En este caso, recuerden que como hablamos de tercera persona, del singular, ¿qué le agregamos entonces? ¿Me recuerdan?
Ujú, le agregamos, perfecto, el has. En este caso, has, como estamos hablando de él, ¿cierto? Has he, el verbo en participio, been in Mexico. Has he been in Mexico? ¿Ha estado él en México? Él ha estado en México. Has he been in Mexico? Si ven que en este caso el auxiliar va empezando la oración, ¿cierto? Para decir, has estado o ha estado él en México. Entonces, otra cosa muy importante en la parte interrogativa, ¿cierto? Que yo les había dicho. En la parte interrogativa, en el español, siempre cuando te haces una pregunta, cuando realizas una pregunta escrita, ¿cierto? Empiezas con el signo de interrogación al principio y cierras con el signo de interrogación al final de la pregunta, ¿cierto? En inglés solamente el signo de interrogación se utiliza al final de la pregunta, no al inicio. Eso es mala ortografía. Colocar un signo de interrogación al inicio es mala ortografía. En inglés, ¿no? Entonces, en inglés solamente al final, ¿no? Así como pueden ver en esta parte, ¿cierto? Acá, en cambio, en el español sí va al inicio y al final, ¿cierto? Acá solo al final, ¿listo? Bueno, espero que haya quedado claro ya, después de tanto que le hemos dado a este tiempo verbal, ¿no? Espero que ahora sí ya quede claro como el agua, tanto la parte afirmativa, la parte negativa y la parte interrogativa. Bueno, muchachos, ya saben que si de pronto tienen alguna duda con respecto a este tema, que no creo, pues me la hacen por WhatsApp, profe, que no entendí, que no recuerdo la última parte de tal cosa. Entonces, sí, mira, de esta manera yo les vuelvo y les explico por WhatsApp si tienen alguna duda, ¿no? Para hacerles como ese refuerzo del refuerzo, ¿no? Pero yo creo que ya después de esto sí ya les va a quedar bastante claro el tema. Bueno, muchachos, seguido, vamos a ver hacer otro refuerzo de otro temita que pues es un poquito más complicado, ¿cierto? Que es el condicional cero y el condicional uno, que eso sí les estuvo dando por la cabeza a ustedes también, ¿no? Vamos a ver rapidito. Condicional cero y el condicional uno. Bueno, tenemos unos ejercicios, ¿cierto? Bueno, acá pues no está la guía. Deme un momentito, busco el material. Deme un segundo, busco el material acá en la carpeta. Bueno, listo, acá ya encontré el link. Entonces voy a compartirles pantalla nuevamente. Y bueno, el cero condicional, que es este cero condicional del que tanto hablan. En inglés existen varios tipos de condicionales, entre ellos el cero condicional, ¿cierto? Este tipo de condicional se utiliza en situaciones en las que se cumple una condición, siempre se da un mismo resultado, ¿no? Entonces, como les había explicado anterior, ¿no? Los condicionales, valga la redundancia, es para una condición, ¿no? Si se cumple una condición, entonces tenemos dos cosas, ¿no? Condición y resultado, ¿cierto? Por ejemplo, siempre, en su gran mayoría, bueno, mejor dicho, se empieza con el if, la palabrita if, que significa sí, pero un sí condicional. Cuando tú dices, si tú haces tal cosa, tal otra. Si vamos, no sé, si estudias mucho, tal cosa, ¿cierto? Ese sí es un sí condicional, es un sí de condición, ¿no? Tú pones una condición para que se cumpla un resultado. Por ejemplo, if you don't put some cream on, you'll get burned. Si no te pones crema solar, te quemas, ¿cierto? Si no, o sea, si no te pones el bloqueador, ¿qué pasa? Esa es la condición, ¿cierto? ¿Qué pasa si no te pones el bloqueador? Pues el resultado es que te quemas, ¿cierto? O en positivo, por lo menos.
If you get a virus, call the IT specialist. Si tienes un virus, llama al técnico informático, ¿no? IT specialist es el técnico informático. Informatic technician. Entonces, si tienes un virus, llama al informático. ¿Listo? Entonces, si ven, condición, resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que siempre, eso es lo que siempre les recalco, entre el condicional 0 y el condicional 1, ¿cierto? Pues el condicional, bueno, faltan otros dos tipos de condicionales, que es el condicional 2 y el condicional 3, pero eso se tienen que ver en el tercer periodo, bueno. Entonces, ¿qué pasa entre el condicional 1 y el condicional 0? ¿Cuál es la diferencia? Como les decía, las condiciones son oraciones compuestas por dos frases. El 0 condicional tiene la siguiente estructura. Entonces, la diferencia son los tiempos verbales, presente simple y presente simple, ¿cierto? Ouch. Tenemos if, sujeto, luego presente simple, sujeto y presente simple. Entonces, el orden de las dos frases se componen de la estructura del condicional. Bueno, el orden de las dos frases que componen la estructura del condicional se puede cambiar. Si empezamos con la condición if, la separamos con una coma. Si empezamos con la frase que expresa el resultado, no hace falta poner la coma. Entonces, eso es lo bueno del cero condicional. Como podemos ver, les decía, ¿no? Presente simple y presente simple, ¿cierto? Si el agua llega, llega es presente simple, ¿cierto? Yo llego, tú llegas, él llega, ¿cierto? Si digo el agua llegó, eso es pasado. Si digo el agua llegará, entonces eso es futuro. Pero si digo el agua llega, presente simple. El agua hierve, presente simple. ¿Sí ven? Los dos verbos están en presente simple. Eso es lo que más distingue al condicional cero, ¿listo? Es presente simple en condición y presente simple en el resultado. Entonces podemos empezar con como dice acá, podemos empezar con la condición y luego el resultado, o podemos utilizar el resultado y luego la condición. Y no cambia para nada el significado ni el contexto, ¿no? Por ejemplo, if water reaches 100 degrees, it boils. Si el agua llega a 100 grados centígrados, hierve, ¿cierto? Esta hierve. O podemos decir sencillamente el agua hierve si llega a los 100 grados. Entonces, de las dos maneras está correcto. Si el agua llega a los 100 grados, hierve. O el agua hierve si llega a los 100 grados, ¿no? Entonces, es lo mismo en inglés. If water reaches 100 degrees, it boils. Empezando con la condición. Y si empezamos con el resultado, water boils if it reaches 100 degrees, ¿cierto? En este caso, aquí sí separamos con una coma cuando empezamos con la condición, ¿no? Pero si empezamos con el resultado, no hay necesidad de colocar la coma, ¿no? Como dice acá, no hace falta poner la coma. Entonces, bueno, prácticamente pues acá hay más que eso pues está en la guía de cada uno de los condicionales, eso ya lo hemos visto. Pero lo más importante, como les decía, es esto, es esa parte del presente simple y presente simple, ¿no? Ahora, pues vamos a ver esto, el, el, ¿qué? El condicional uno. Condicional A. Bueno, ahora estamos en el condicional uno, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entonces en el condicional uno y el condicional cero? Como vimos en el condicional cero, presente simple, condición, presente simple, resultado, ¿no? Y también, en este caso, la estructura, como podemos ver acá, pues le daremos rapidito esto. En inglés existen varios tipos de condicionales, entre ellos el first conditional, como hemos visto, el primer condicional. En este tipo de condicional se usa, bueno, este tipo de condicional se usa en situaciones en las que si se cumple una condición es probable que se dé un resultado determinado, ¿cierto? Es probable, acá son probabilidades. Otra cosa que olvidé mencionarles del cero condicional es que son verdades generales, hechos científicos, cosas que son, valga como si dice, ay, pero obviamente todos sabemos eso, ¿no? Por lo menos que si el agua llega a 100 grados, pues está hierve, ¿cierto? Pues todo el mundo sabe eso, ¿cierto? Entonces son verdades generales, pero en el condicional uno son probabilidades. Por ejemplo,
If you don't put on repellent, you'll get bitten. Bitten, perdón. Si no te pones repelente, te van a picar los zancudos, ¿cierto? Entonces, hay una probabilidad en este caso. No es 100% seguro, ¿cierto? Tú te puedes colocar el repelente y aún así te pueden picar los zancudos, ¿cierto? O tú no te puedes poner el repelente y puede que estés de buenas y no te pique ningún zancudo, ¿cierto? Entonces son probabilidades. No es 100% que si te pongas el repelente, 100% no te van a picar. O tampoco se aseguran que si no te pones el repelente, 100% sí te van a picar, ¿cierto? Son probabilidades. Lo mismo acá. If you study hard, you'll get good marks. Si estudias mucho o estudias duro, en este caso hard, sacarás buenas notas, ¿cierto? If you study hard, you will get good marks. Entonces, esa parte de que si estudias mucho, no es garantía de que saques buenas notas. Claro, pues obviamente pues sí le va a servir a uno mucho, ¿cierto? Pero muchas veces a uno llega a un examen y a uno se le olvida todo lo que aprendió, ¿cierto? Mientras estudió. Entonces, eso, pues puede que sí te vaya bien o puede que no te vaya bien, ¿cierto? Son probabilidades. Entonces, la estructura, como han visto, en el cero condicional es presente simple, ¿no? Pero en el primero condicional, el first conditional, presente simple en la condición y el resultado siempre tiene que ir en futuro. ¿Sí ven? En este caso, si no te pones repelente, te picarán los zancudos. Si estudias mucho, sacarás buenas notas, ¿cierto? Entonces, el first conditional, pues eso ya lo habíamos visto también, que lo podemos utilizar con el will, el going to, el can, el might, el should y el must. Lo vamos por acá por encimita, pero como les decía, lo más importante es esto, muchachos, la estructura, ¿no? Presente simple en la condición, futuro simple en el resultado, ¿cierto? Vamos a ver si por acá hay otro ejemplo, ¿cierto? Si el avión se retrasa, ella llegará tarde. If the plane is delayed, she will be late, ¿cierto? Si el avión se retrasa, ella llegará, si ven el will acá, tarde, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues como dice acá, pues no podemos colocar primero en este caso siempre tiene que ir la condición primero y luego ¿qué? El resultado, porque si colocas el resultado primero que la condición, pues no, ahí cambia completamente el qué, el significado. Porque, o sea, si ella llega tarde no significa que el avión se vaya a retrasar, ¿cierto? En cambio, si el avión se retrasa, ella sí llegará tarde, ¿cierto? Bueno, y pues eso es prácticamente todo, muchachos, lo del first conditional. Ya saben que si tienen preguntas, si tienen dudas, sugerencias con cualquier otro tema, para la próxima clase pues vamos a hacer un refuerzo del there was y el there were, que es el que hemos dicho donde hay alguna cosa, ¿no? Cuando dices hay unas llaves encima de la mesa, hay unos zapatos debajo de la cama, ¿cierto? Hay una naranja encima de la nevera, ¿cierto? O el there was y el there were, que es en el pasado, ¿no? Cuando dices había una naranja en la nevera, habían unos zapatos, bueno, habían unos zapatos debajo de la mesa, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Entonces, eso sí lo vamos a profundizar ya en que en la clase siguiente. Bueno, muchachos, entonces ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, sugerencia con respecto a, como les digo, estas son clases de refuerzo, pues me hubiese gustado estar ahí para pues hacer ejercicios, hacer actividades, pero pues lastimosamente, muchachos, por cuestiones laborales y por cuestiones personales, tengo que asistir a algunas reuniones y pues ya empiezo a trabajar en otro lugar también, entonces esto me es imposible, muchachos, imposible asistir esta semana a las clases, ¿no? Entonces, pues desearles que por favor les vaya muy bien, que por favor entreguen trabajos, si tienen trabajos pendientes, por favor entregarlos, muchachos, muy importante, ponerse al día, ya saben, hasta el miércoles, ¿no? Les doy plazo para que se pongan al día, porque ya toca entregar, ya toca sacar notas, muchachos, toca ya pasar gente a plan de mejoramiento, los que van muy atrasados, pasarlos a plan de mejoramiento, entonces entre más rápido ustedes entreguen los trabajos, mejor, ¿listo?
Ya si pasa el tiempo y no me han entregado trabajo, ahí sí lo siento mucho, muchachos, pero ya no puedo, no se puede hacer ya nada, ¿listo? Entonces, pues no siendo más, muchachos, pues ya que finalizaría la clase, nos vemos en una próxima ocasión y pues ánimo, ¿no? Pónganse al día con todo y no solo en mi materia, sino en todas las demás materias. Bueno, y pues les deseo que les vaya muy bien en este segundo periodo, que por favor, ojalá no tengan reportes negativos en las demás materias y pues si tienen, pues pónganse pilas, ¿no? A presentar planes de mejoramiento si les toca. Y pues nada más, muchachos, entonces que pasen un feliz día y que tengan una feliz semana. Bueno, hasta luego.